Muchas gracias. Bien, antes que nada, agradecer la presencia de las personas que nos acompañan el día de hoy, del doctor Carlos Reza Martínez, la invitación del maestro Francisco Rosas Olmos y la compañía también de la licenciada Magdalena Gisela Ríos Reyes, que conjuntamente debatiremos y disertaremos sobre esta Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Administración Pública. Esto es, como se mencionó, las implicaciones que tiene en la administración pública. En principio, decir que es una ley que tiene un antecedente en la Ley Federal de Extinción de Dominio, esto es, era de competencia federal a partir del 2007-2008, se incluye en la figura jurídica de extinción de dominio, se incluye en la reforma al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se establecen diversas causales de procedencia. Como se mencionó, esta importante figura actúa, o el alcance que tiene es sobre 11 delitos, los delitos que ya se mencionaron por parte del doctor Carlos Reta, y no tiene otro alcance que no sean otros delitos. Esto es, hay un sistema de números clausus, hay un sistema de catálogo de delitos, por lo tanto los bienes tienen que estar sobre los cuales se extingue el dominio, tienen que estar relacionados con algunos de estos delitos. En el artículo 22 de la Constitución se establece, y esto también dio lugar a una serie de polémicas, que la figura es civil, esto es de conformidad con el procedimiento civil, y que es autónoma del proceso penal, esto es que no tiene ninguna relación con el proceso penal en sí. La figura debe de distinguirse del decomiso o de otras figuras, como por ejemplo el decomiso que mencionaba, que es sobre todo una pena especificada en el catálogo de delitos del artículo 24-25 del Código Penal Federal. El decomiso era la única o más viable alternativa que se tenía para determinar el destino de los bienes. Sin embargo, el decomiso resultó con el paso del tiempo obsoleto en virtud de dos razones fundamentales. Número uno, su larga duración, esto es, se tenía que esperar al final del proceso penal para dictarlo como parte de una sentencia, esto es como una pena, y la larga duración del proceso. En ese transcurso del tiempo, los bienes se deterioraban, los bienes se destruían, los bienes se mezclaban y prevalecía un verdadero caos en la administración de esos bienes. La figura en el derecho comparado tiene relación con el asset forfeiture, esto es un decomiso sin condena, no es necesario esperar a que resulte una condena en el ámbito penal para que se dicte la extinción de los bienes que, como se mencionó, son sujetos de investigación y son sujetos de un procedimiento o de un juicio. La sentencia, la dicta un juez que declara el no reconocimiento por parte del Estado de la licitud de los bienes, y esta sentencia se genera una vez que se produce un juicio
un juicio a través del cual se presentan pruebas, y otro elemento sobre el cual ha sido duramente criticada es porque invierte la carga de la prueba. Esto es, el Ministerio Público quien establece la demanda, no es el encargado de acreditar ante el juez de que el bien es de origen ilícito, sino es el demandado quien debe de demostrar en el ámbito civil que los bienes son de naturaleza lícita. La figura, por esta inversión de la carga de la prueba que tiene, ha sido catalogada como confiscatoria, como bien se mencionó. Esto es que atenta con las garantías de los gobernados, pero pues yo personalmente creo que no es así, porque hay un derecho a audiencia, porque se desahogan con base en los estándares probatorios del derecho civil. Se le ha relacionado por esa razón con la confiscación de bienes. Esto es la confiscación de bienes, que es una resolución por parte del Estado de la pérdida de la propiedad, pero no debe de confundirse bajo ningún supuesto con la confiscación. La confiscación es una figura jurídica que estuvo vigente durante la época de la colonia, en los delitos de lesa majestad, en los que se atentaba contra el soberano, contra el rey dictaba un resolutivo confiscando los bienes de los gobernados, y no solamente sus bienes, sino incluso los bienes de sus descendientes, ascendentes y colaterales, sin llevar un proceso judicial adecuado. Por eso, desde 1824, en la Constitución correspondiente, se prohibió, y también en la Constitución de 1917 está prohibida la confiscación. Incluso prevalece en la actualidad esta prohibición. Por lo tanto, el argumento de que la extinción de dominio es confiscatoria, pues yo creo que carece de sustento. Sin embargo, hay motivos de confusión. Por ejemplo, en inglés se utiliza el término confiscation para determinar el decomiso, no precisamente la confiscación, y en algunas veces se le ha considerado se le ha traducido como confiscación, pero no tiene nada que ver, en virtud de la prohibición expresa del artículo 20 constitucional. Entonces tenemos que la extinción de dominio, como se mencionó, es la pérdida de derechos sobre un bien por ilicitud en el origen del mismo. Esto es, se determina a través de un procedimiento judicial que no es penal, que el bien es de procedencia ilícita. Al invertirse la carga de la prueba, el demandado es el encargado de acreditar ante el juez que dicho bien es de procedencia lícita. En caso contrario de que no lo pueda demostrar, procede la extinción de dominio. Hemos mencionado que hay una ley nacional de extinción de dominio, y esta ley tiene aplicación por parte de la Fiscalía General de la República, al ser nacional, tanto como por esa instancia, como por parte de las entidades federativas. Incluso se da un plazo de 6 meses para que se homologuen las legislaciones nacionales, las legislaciones estatales, porque existen legislaciones estatales de extinción de dominio,
y se da un plazo en esta ley nacional de 6 meses para que esas legislaciones estatales se homologuen. En particular, me voy a encargar de exponer el tema de la administración y destino de los bienes, en virtud de que nos encontramos precisamente en el Instituto Nacional de Administración Pública, ¿verdad? Bien, entonces, se regulan las disposiciones del artículo 22 de la Constitución. Es un procedimiento civil y autónomo del penal. En particular, en lo que se refiere a la transferencia, administración y destino de bienes, se tiene un instituto que recientemente se reconfiguró, y el nombre del instituto es Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así se le denominó, porque esta ley se inscribe en el marco de lucha anticorrupción. En la etapa en que esta ley fue una ley federal, no se resolvieron muchos asuntos, solamente los podemos contar por decenas. O sea, podría decirles que en el 2017 hubo 20 sentencias de extinción de dominio, cuando en otros países que tienen la misma figura jurídica con diferente procedimiento, las sentencias se cuentan por miles, esto es, miles de casos, mientras que en nuestro país la estructura de esa ley, de la ley federal, la hacía francamente inoperante. Por eso se lograron solamente, por ejemplo, en el 2017 sí, esas 20 sentencias, esto es, contadas con los dedos de las manos. La figura, se tenía mucha expectativa en ella, incluso se tiene aún expectativa en esa figura para recuperar los activos de la corrupción, entre otros, pero también para esos 11 delitos que mencionaba el doctor Carlos Reta, porque es extensiva a cada uno de esos delitos, en particular para el delito de ORPI. Esto es, ¿qué hacer con el dinero que se encuentra asegurado? Existen aseguramientos de cuentas ahora en este nuevo gobierno, y por fortuna millonarios, pero sin embargo no existe facultades para dictar la extinción de dominio por parte de las autoridades administrativas. En particular me refiero a la inteligencia financiera. Por eso está en proceso una ley para darle atribuciones, lo cual sería muy favorable para que esta entidad pueda decretar la extinción de dominio de los dineros que se encuentran asegurados en esas cuentas, y de esa manera destinarlos a lo especificado por la ley. Entonces, el punto es que hay un procedimiento de administración y destino de bienes, que esos bienes, una vez asegurados, son transferidos a la autoridad administrativa, nos dice la ley en su artículo 223. La autoridad administrativa tiene su antecedente en el SAE, en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y ahora en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Entonces, los bienes van a ser transferidos a esa autoridad administrativa. Perdón. Los productos, rendimientos y frutos seguirán el mismo suerte que el principal, esto es, se asegura el hotel, pero se asegura, y si se decreta la extinción de dominio sobre ese hotel, los frutos que se reciban de la operación de ese hotel
van a seguir el mismo destino que el principal, los frutos y rendimientos. El espíritu, yo creo que el espíritu que tiene esta ley es de continuar con actividad económica. Esto es, no porque se asegure un bien o no porque se dicte la extinción de dominio, se debe de perder ese bien, sino todo lo contrario, debe de operarse, existe el sustento jurídico para operarlo, para explotarlo, y de esa manera obtener frutos y rendimientos durante el proceso penal. En administración de los bienes, en particular, nos dice el artículo 225, esta parte está del 223 al 238, en la administración de los bienes va a regir el interés público y va a consistir en recepción, registro, conservación y supervisión. Y esos bienes deben de tener un valor económico, esto es un bien como el prestigio, la fama, pues no puede ser objeto de aseguramiento, ¿verdad? El aseguramiento podrá dar lugar, nos dice la ley, a la venta anticipada, esto es, a la venta en las mejores condiciones del mercado de esos bienes, en el caso de que puedan sufrir merma, que su administración sea incosteable, que sean bienes fungibles o perecederos, que se trate de bienes que se deprecian. Bienes dispuestos de manera anticipada se aplicarán, nos dice la ley, a la Fiscalía General de la República, a la Administración Pública Federal y también a las administraciones locales. Esto es no solamente a otros destinos, sino se especifica que se aplicarán a la Fiscalía en general. Procede la disposición de bienes mediante transmisión y donación, entre otras cosas. Los bienes se pueden destruir si así se ameritan por razones específicas y, como se mencionó acertadamente en la introducción, incluso los bienes ejidales que se utilizan, por ejemplo, en cultivos ilícitos o en cuestiones de alguno de los 11 delitos que se mencionó, pueden ser objeto de extinción de dominio, y la ley nos señala que en ese caso existirá una restitución a la Asamblea General, Ejidal o Comunal. El destino, podemos preguntarnos aquí cuál es el destino de esos bienes, y la ley nos señala en su artículo 34 que el destino número 1 es la reparación del daño, por orden de plenación, la reparación del daño, y el segundo destino es la aplicación a programas sociales. Lo cual pues creo que es un avance, ¿verdad? Para no perder el dinero en las redes de la tesorería, establece la ley como segundo destino de ley la aplicación a programas de bienestar social, también el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública y en las entidades en los términos que establezcan las autoridades locales. Pero también hay excepciones. La ley marca que para efectos, que si hay una resolución judicial que marque la extinción de dominio sobre un bien, no se podrá disponer de él siempre y cuando sea utilizado como material probatorio, lo cual pues es un problema en sí. Y finalmente,
Finalmente, para terminar, les leo el artículo 238 para no parecer un poco pesado, les pido su comprensión, pero este artículo habla de la eventualidad de la restitución de los bienes, esto es, que se haya dictado la extinción de dominio y que por alguna razón que no se haya dictado la extinción de dominio y que los bienes que han sido dispuestos al inicio del procedimiento se tengan que devolver, En ese caso, será necesario devolver el importe de esos bienes si fueron previamente liquidados. ¿Ok? Entonces, pues está ese artículo, antes estaba vinculado al procedimiento penal, decía antes, en la ley federal decía, se procederá solamente la devolución si en el procedimiento penal resulta absuelto. Entonces se tenía que devolver los bienes si en el procedimiento penal resultaba absuelto el demandado, porque es el Ministerio Público el que demanda la acción ante el juez. Pero ahora ya no, ahora ya en esta ley nacional se desarticuló del sistema penal. Por eso creo que sí avanzó en el sentido de desvincularlo del proceso penal, porque la devolución solamente procede en aquellos casos en los cuales durante el juicio no se haya acreditado la licitud del bien. ¿Ok? Bien, pues creo que eso sería todo por mi parte. Si hay preguntas, gracias.